Bienvenidos a la primera clase de Psicología Social. PDF clase 1. Psicología Social. Pichon Rivière, Ginebra, 25 de junio de 1907 al 16 de julio de 1977. Fue un médico psiquiatra argentino, nacido en Suiza y francés naturalizado, considerado uno de los instructores del psicoanálisis en Argentina y generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo, herramienta de suma importancia en la psicología social. En la década del 40 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y en la década de 1950 participó en la creación de la primera escuela privada de psicología social y del Instituto Argentino de Estudios Sociales. La originalidad de su teoría se basa en la visión dialéctica del funcionamiento de los grupos y de la relación entre la dialéctica, la homeostasis y la cibernética. En 1958 lleva a cabo la primera experiencia de grupos operativos en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, llamada Experiencia Rosario. En el año 1967 realiza la primera experiencia acumulativa en el Hospital Español de Rosario y al año siguiente se abrió en esta ciudad la Escuela de Psicología Social, que tuvo como docentes a Pichon Rivière y su staff de la Escuela de Buenos Aires. El IRDES se fundó en 1978 y fue resultado de una división de aquella primera escuela de psicología social y posterior reagrupamiento. Entre los años 1938 a 1947 se desempeña como jefe interino del servicio de admisión del Hospital de las Mercedes, conocido como el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Tiburcio Borda. Trabajando en dicho hospicio durante 15 años, en la década del 40 funda con otros colegas la Asociación Psicoanalítica Argentina APA, que luego se alejaría más interesado en el aspecto social y la actividad de los grupos en la sociedad. Esto lo lleva a trabajar en la Escuela de Psicología Dinámica, denominada Escuela de Psicología Social. En 1953 crea la primera escuela privada de psicología social. ¿Qué es la psicología social? La psicología social es una de las formas que asume la crítica de la vida cotidiana, una indagación permanente del acontecer cotidiano, en el que, por ser cotidiano e inmediato, constituye de manera fundamental un objetivo de conocimiento científico. La tarea del psicólogo social solo puede ser comprendida desde esta perspectiva: la investigación de la realidad en que se está inmerso para esclarecerse y esclarecer en la explicación de lo implícito. Fue médico psiquiatra argentino, pionero en la región del desarrollo de la psiquiatría dinámica, el psicoanálisis de Freud y de Klein, la terapia familiar y de grupo, las comunidades terapéuticas, el psicoanálisis de la psicosis, el análisis institucional y comunitario. Como creador de la corriente argentina de la psicología social, concibe al sujeto como un anudamiento singular de complejas tramas de relaciones que van desde el primer vínculo con la madre y la estructura edípica hasta las condiciones institucionales, comunitarias, políticas, sociohistóricas, incluyendo el azar. Considera que los conceptos teóricos son instrumentos valiosos en tanto dan cuenta de una práctica específica o de una determinada lectura de la realidad. Para sintetizar, esta lectura crea un aparato para pensar la realidad, el aparato como artefacto y no como máquina, el ECRO. Se convierte así en el generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo, dispositivo destacado de su ECRO. La psicología social estudia, focalizando al individuo, la sociedad y la incidencia de esta en el individuo, ya que lo humano y lo social están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente. Según la definición, tenemos que el científico se refiere al método empírico de la investigación. Los términos pensamientos, sentimientos y comportamientos incluyen todas las variables psicológicas que se pueden medir en un ser humano. La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas o implícitas sugiere que, de manera indefectible, estamos influenciados socialmente,
incluso cuando no hay otros individuos presentes, como cuando vemos la tele en casa. Seguimos normas culturales internalizadas. La psicología social también es definida como la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. En la década del 60, Pichon Rivière crea la psicología social argentina con los vínculos como objeto de estudio y con foco en los grupos, instituciones y comunidad. La psicología social alcanzó su madurez en teoría y método durante 1980 y 1990. Cuidadosos estándares éticos regulan ahora la investigación y han emergido más perspectivas pluralistas y multiculturalistas. Antes de seguir con el concepto de la psicología social, tenemos que partir de lo que significa y lo que representa el psicoanálisis. El padre fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, sostiene que son los procesos psíquicos inconscientes los que influyen en el pensamiento y la conducta y generan neurosis. Un personaje histórico, el que les estamos explicando con detalle quién fue y la importancia de sus aportaciones en el campo de la psicología. Freud, fundador del psicoanálisis, fue un pensador que dejó un legado significativo en la imaginación moderna. Basta pensar en todos los conceptos derivados de sus teorías que ahora forman parte del lenguaje común, como el inconsciente, el complejo de Edipo, el desliz freudiano, también llamado acto fallido. Sin embargo, su figura también está en el centro de un debate histórico. Por un lado están quienes subrayan el gran impacto que ejercen sus teorías y quienes, por otro lado, insisten en la ineficacia o el funcionamiento indemostrable de sus métodos. Lo cierto es que los conceptos que desarrolló han cambiado para siempre el curso de los estudios de la mente y más en general de las humanidades. Habló del concepto del aparato psíquico, es el nombre que utilizó Freud para denominar a la mente humana. En una de sus teorías para describirla, el psicoanálisis alude a los lugares en los que ocurren los diferentes procesos psíquicos y habla de cómo la mente se organiza y se divide en distintos sistemas interconectados entre sí, cada uno con características y funciones específicas. Tópico, la palabra tópico que utilizó, viene del griego, que significa topos, lugar. No obstante, el psicoanálisis no se refiere, en su teoría, a lugares físicos específicos, sino más bien a instancias o partes de nuestra psiquis. En las próximas clases desarrollaremos con mayor profundidad todo lo referente a el psicoanálisis y la introducción de Freud. Hacemos una pequeña introducción para seguir con lo que estábamos de el sujeto social y a qué nos referimos con la psicología social. Freud describió la primera tópica del psicoanálisis y habla de 3 niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. Para hablar sobre el psicoanálisis, Freud hacía alusión a un iceberg en el cual la punta saliente sobre el nivel del mal representa la parte consciente. La franja ya sumergida pero más superficial se corresponde al nivel del preconsciente y el resto del iceberg, es decir, la parte más profunda, es equivalente al inconsciente. En el año 1923 desarrolla la llamada segunda tópica. Ahí tenemos el concepto del ello, el yo y el superyo. ¿Qué decía en la instancia o tópica del ello? Lo instintivo, lo oculto, lo prohibido, lo que deseamos hacer pero no está accesible a nuestro consciente. Luego el superyo es lo normativo, lo cultural, lo reglado o los 10 mandamientos, lo reglado socialmente. El superyo es lo que debería ser. Entre los dos, el ello, lo instintivo y el superyo, está el yo, que es mi relación con el medio ambiente, con los demás. Y como bien todos los exponentes del psicoanálisis, Freud y todos los autores que se dedicaron a investigar la relación del bebé con la madre
incluso Pichon-Rivière hace referencia a esa relación primaria, vamos a introducirnos un poco en el concepto de la teoría de apego desarrollada por Bowlby. Tenemos que el comportamiento de apego se define como toda conducta por la cual un individuo mantiene o busca proximidad con otra persona, considerada como más fuerte. Se caracteriza también por la tendencia a utilizar al cuidador principal como su base segura, desde la cual explorar los entornos desconocidos y hacia el cual retomar como refugio en momentos de alarma. La amenaza de pérdida despierta ansiedad y la pérdida ocasiona pena, tristeza, rabia e ira. El mantenimiento de estos vínculos de apego es considerado como una fuente de seguridad que permite tolerar esos sentimientos. John Bowlby, gran exponente y fundador de la teoría de apego, existe una necesidad humana universal para formar vínculos afectivos estrechos. Se interesó en el tema a partir de la observación de diferentes perturbaciones emocionales en niños separados de sus familias. Sus investigaciones lo llevaron a sostener que la necesidad de entablar vínculos, establecer con los cuidadores o con personas significativas, es una necesidad primaria en la especie humana. Otro exponente de la corriente del psicoanálisis también es Donald Winnicott. Para él, la comunicación y la capacidad de relación madre-hijo están ligados con las relaciones objetales. Relacionarse con un objeto es un fenómeno complejo, requiere de un proceso madurativo. Este proceso requiere de la calidad del ambiente facilitador. El concepto de sostén es importante. Es el estado inicial de relación madre-infante. Dependencia absoluta en el sentido psicológico. El éxito del cuidador materno constituye la base de la estructuración del yo, mientras que el fracaso materno consiste en un debilitamiento del yo. Winnicott se refiere a la necesidad de que el ambiente le provea al niño de las condiciones mínimas para que puedan darse tanto su crecimiento y su desarrollo físico y emocional. El papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del bebé, niño. Hay 3 funciones: la capacidad de sostén emocionalmente en todos los momentos que pueda atravesar su afectividad y su imposibilidad. Cuando la madre no cumple su función de sostén del yo, surge la angustia, la sensación de vacío, carece de relación con su propio cuerpo. Otra de las funciones se refiere a los soportes y a los cuidados concretos. Mirarlo, tocarlo, mimarlo. Dice Winnicott que al examinar a un bebé, uno puede ver si ha sido bien sostenido física y emocionalmente. Otra función es la presentación del objeto. Apunta a la cualidad especial que debería desarrollar la madre y que tiene que ver con la posibilidad de crear una ilusión del niño. El objeto es presentado porque existe, el pecho. Al ofrecer el pecho en el momento oportuno, esto dará al bebé la ilusión de que él mismo ha creado el objeto. El niño lo está deseando, necesitando, y de esta manera, para el niño, el pecho llega porque él lo creó. Al darle la ilusión de la creación, la madre posibilita al bebé una experiencia de omnipotencia, o sea que el objeto, en el momento de ser esperado, adquiere una existencia real. La meta de esta función es lograr la realización del bebé, la sensación de su gran capacidad de creación, es la ilusión omnipotente necesaria y sana que luego va a dar paso a la creatividad. Otro exponente, Jacques Lacan, que también siguió la corriente del psicoanálisis, pero con un desarrollo más difícil y más complejo para analizar. Lacan habló de la relación del espejo de la madre y del bebé. Al igual que Lacan y Winnicott, coinciden que el sujeto se estructura y se reconoce a través del otro. Lacan dice que la mirada del otro no solo sostiene al bebé, sino que además le brinda una imagen completa, que la integra. El bebé recibe una imagen de sí mismo tomada de la imagen del otro. La capacidad de autorregulación es el pasaje de aquello dado y ofrecido por la madre para que el niño pueda conectar su mente con su cuerpo a través de las emociones.
Para ello necesitará ser capaz de recibir del ambiente aquello que es ofrecido para su tranquilidad y bienestar, para luego pasar a los momentos que por sí solo descubre y crea la función de autosostén. También tenemos otro autor, René Spid, y podemos seguir nombrando también grandes exponentes del psicoanálisis que profundizaron sobre la importancia de la primera experiencia del vínculo del bebé, donde se formará ese apego con la madre. René Spid intenta demostrar que el crecimiento y desarrollo psicológico dependerá de los despliegues progresivos de las relaciones de objeto cada vez más significativas. El bebé está desamparado, es incapaz de sobrevivir por sí solo, necesita de la madre. A medida que va desarrollando sus potenciales en el transcurso del primer año, se irá haciendo independiente del medio que lo rodea. El aspecto más importante de la relación madre-bebé es el clima afectivo y estimulante. Este diálogo se inicia con el pecho. El amamantamiento pronto se extenderá a la organización de interacción temprana con sus experiencias no verbales. La interacción lúdica es la forma de comunicación del bebé y de la madre. Hicimos una pequeña introducción para desarrollar el concepto de este sujeto, que nosotros somos sujeto social. El hombre, que es un ser social por naturaleza, es una frase del filósofo Aristóteles para constatar que nacemos con las características social y las vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. Todos tenemos la necesidad de existir dentro de una sociedad, es decir, de formar parte de un colectivo o de una comunidad de la cual obtiene un sentido de pertenencia y un sentido de identidad colectiva. En el modelo de Freud, el apego es secundario con respecto a la gratificación oral y libidinal. En cambio, en el modelo de Bowlby, el apego es primario y tiene un estatus propio. El modelo de Freud, del narcisismo primario, el niño está cerrado a los estímulos externos. En el modelo de Bowlby, al igual que en el de la teoría de las relaciones objetales, el individuo desde que nace está activamente comprometido con un contexto intersubjetivo que requiere respuestas recíprocas. El modelo de Freud, la conducta pulsional, es activada por una carga de energía que, una vez incrementada hasta un cierto nivel, necesita descargarse. En el modelo de Bowlby, la conducta pulsional es activada tanto por condiciones internas como externas, cuando la función que cumple es requerida. Bajo este modelo, la conducta de apego, debido a su naturaleza adaptativa, solo puede funcionar de forma efectiva dentro de un sistema social del cual a su vez forma parte. Y ahora sí, habiendo hecho una pequeña introducción a algunos exponentes del psicoanálisis, vamos a introducirnos al concepto del sujeto social. El sujeto social está vinculado a las características del ser humano. Cada persona es un individuo con características y motivaciones únicas. A la vez, todas las personas necesitan de otras para desarrollarse plenamente. Esto quiere decir, por lo tanto, que el ser humano es un sujeto social. El ser humano es un sujeto social ya que necesita interactuar con otras personas para subsistir y desarrollarse. Como sujeto social, el ser humano requiere de la interacción y de la convivencia de otros seres humanos para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe el ser humano que pueda vivir únicamente como individuo, aislado de los demás. De hecho, el ser humano adquiere su condición humana a partir de su vínculo con otros. Puede decirse que como sujeto social el ser humano se define a sí mismo a partir del entorno. No solo los vínculos directos con otras personas influyen sobre él, sino que también las instituciones que se crean por consenso, como la ley, determinan su conducta.
Así como la sociedad influye sobre el sujeto social, este influye en la sociedad. La relación que se establece es recíproca. El vínculo entre el sujeto social y sociedad, por otro lado, es tan estrecho que resulta complejo establecer una diferencia entre las características innatas del hombre y aquellas que adquiere socialmente. Vamos a desarrollar el concepto de el ermitaño. No obstante, una clara excepción es la figura de lo que se conoce como ermitaño. Este es un individuo que, por voluntad propia, motivada por diversas circunstancias, ha tenido a lo largo de su vida tomar la decisión de llevar a cabo una existencia absolutamente en solitario, apartado de la civilización y de cualquier contacto humano. Muchas personas que deciden convertirse a ermitaños, no por cuestiones religiosas ni por otras cuestiones, en concreto, entre las mismas están alejarse de una sociedad consumista y carente de valores que no les gusta, poder disfrutar de la esencia de la vida sin artificios ni bienes materiales, descubrirse a sí mismo y conocerse de una manera más profunda, gozar de una existencia tranquilidad y en paz, darle un giro a la vida con el claro propósito de encontrarle un sentido o de poder huir del dolor de la misma que ha traído consigo. Vamos a hablar del sujeto social según la sociología. En el ámbito de la sociología, la idea del sujeto social se emplea, sobre todo con referencia al individuo que, consciente de su realidad, se agrupa con otras personas que tienen intereses y problemas similares y comienza a actuar en grupo para lograr mejorar su posición. Los sujetos sociales de este modo forman un colectivo social, ya sea un partido político, una asociación civil, etc. Del individuo al grupo y de la psicología a la psicología social. Hay 3 etapas del pensamiento de Pichon-Rivière. La década del 40 hasta mediados de la década del 50, los primeros desarrollos de una hipótesis de la enfermedad única, es decir, un único núcleo de carácter depresivo generador de las patologías mentales, desde una perspectiva psiquiátrica psicoanalítica. Desde los años 50 hasta los 60, los primeros desarrollos sobre la noción del vínculo, ya centrándose en la familia como unidad intersubjetiva de análisis para la situación clínica. Y en la década del 60 al 70, los desarrollos de la psicología social a nivel grupal comunitario. La relación que el pensamiento de Pichon-Rivière propone con respecto al psicoanálisis es un tema de un debate que oscila entre el replanteamiento, el olvido y la ruptura. En la psicología pichoniana, el análisis del interjuego del consciente y lo inconsciente se traslada al vínculo, ganando así una historicidad que excede al individuo para alcanzar a la vida cotidiana del grupo, en particular a la familia, donde lo fantasmático se gesta en relación con la necesidad. Las patologías mentales quedan como procesos determinados por la relación entre factores disposicionales de carácter histórico y biopsicosociales que configuran la trayectoria relacional individuo y su grupo, y factores actuales cuya significación dependen de la relación que se establezca con los primeros. El enfermo mental es el más fuerte del grupo familiar, ya que encarna literalmente el desajuste entre la fantasía grupal y el mundo, entre el secreto, la disfunción y la necesidad. Se formulan entonces técnicas terapéuticas grupales familiares que operan en la dimensión del imaginario compartido a fin de lograr una transformación de las estructuras vinculares. El enfermo mental es el portavoz de la ansiedad y conflictos del grupo inmediato, es decir, del grupo familiar. El paciente, si uno lo analiza detenidamente, está denunciando, es decir, que es el alcahuete de la subestructura de la cual él se ha hecho cargo y que trae como consecuencia el empleo de técnicas de marginalidad o de segregación. El enfermo mental entonces es el símbolo
y depositario del aquí y el ahora de la estructura social. Curarlo es transformarlo o adjudicarle un rol nuevo, el de agente de cambio social. Pichon Rivière, 1971. Vamos a desarrollar el concepto de psicología social. Se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de las personas. Su área de estudio abarca cada uno de los aspectos desde la experiencia humana. Esta ciencia se debe su nombre a que se dedica a estudiar las funciones mentales comunes a todos los individuos. El objetivo principal de la psicología general es describir. Consiste simplemente en describir el comportamiento de los seres humanos y otros animales para entenderlos y tener una mejor perspectiva de lo que se considera normal o anormal. Explicar. Los psicólogos también se interesan en la explicación del comportamiento. A lo largo de la historia de esta ciencia, muchas teorías han surgido para ayudar a explicar varios aspectos de la conducta humana. Predecir. Una vez que se entiende más acerca de lo que sucede y por qué sucede, se puede usar esa información para predecir cuándo, por qué y cómo podría volver a suceder en el futuro. Cambiar. La psicología se esfuerza por cambiar, influenciar o controlar la conducta para hacer cambios constructivos y duraderos en las vidas de las personas. Desde el tratamiento de las enfermedades mentales a mejorar el bienestar humano, el cambio del comportamiento humano es de gran importancia en la psicología. Teniendo en cuenta que las personas son complejas, dentro de la psicología general existen profesionales que se centran su enfoque en uno o varios temas de esta ciencia. Se encuentra el método de la psicología general y social. Al igual que cualquier ciencia, la psicología tiene sus propios métodos que les sirve para investigación de su objeto, entre los que se mencionan. El método introspectivo o introspección. Este método propone el estudio de fenómenos de la conciencia y supone que la manera más adecuada para ello es que el propio individuo se autoanalice, se autoobserve, puesto que él es el único que tiene acceso a su propia conciencia. El peligro está en caer en pura subjetividad y sin la posibilidad de comprobar ninguno. El método psicoanalítico es una variante del método de introspección. La diferencia es que ese método estudia los datos de la conciencia, mientras que en este se insiste en el de los datos del inconsciente obtenidos principalmente de la palabra asociación. Esto fue iniciado por Freud, pues él supone que es imposible conocer las motivaciones de la conducta sin antes conocer los procesos del inconsciente. El método de observación consiste en la observación detallada y continua de una serie de datos seleccionados con anterioridad sobre el comportamiento de la persona. Esta observación debe estar regida por normas rigurosas y fijas, ya que no basta con una observación esporádica, ya que mediante la observación se trata de calificar cuantitativamente los rasgos del comportamiento. El método experimental. Este método científico son los que tienen mayor valor, puesto que proporcionan mayor número de datos y los que permiten un mayor control en su realización. La ventaja del experimento es que siempre es repetible, con lo que se obtiene una máxima seguridad. Su única dificultad estriba es que no es posible realizarla muchas veces en el hombre, ya que éste, por ser libre, no puede ser objeto de cualquier experimento, y más si éste atenta a su integridad personal, libertad o dignidad humana. Las diferencias entre la psicología general y social. La psicología es general. La psicología general estudia la conducta y el comportamiento humano en general, estudia al hombre como individuo particular, estudia al individuo y sus caracteres propios como hombre normal y maduro, le importa cómo es el individuo como tal. En la psicología social se ocupa de las conductas, influencias sociales, actitudes y creencias del ser humano. Estudia al hombre como individuo en relación a un grupo social. Estudia al individuo fragmentando la totalidad. Se interesa por la formación de grupos y su influencia en los individuos.
¿Cuáles son las semejanzas entre ambas psicologías? Ambas, tanto la psicología general como social, estudia los caracteres del hombre como individuo, solo que la general la estudia como al hombre normal y la social en relación con el grupo determinado que pertenece. Ambas psicologías las estudian desde la conducta y el comportamiento humano. La psicología es una de las ciencias del saber con mayor presencia en la sociedad, donde el cerebro y la conducta humana son el objeto de estudio. Esta área permite conocer la actuación del hombre y sus relaciones interpersonales, considerándose como una rama transversal del interés para toda la humanidad y su quehacer cotidiano. ¿Qué estudia la psicología? Estudia los procesos mentales y la conducta humana, los describe, los moldea y también los transforma para el bien individual y social. Por consiguiente, es una ciencia compleja. En esta entrada hablaremos de la definición, del objeto y de la evolución de la psicología. La definición se define a la psicología como una ciencia de estudio social especializada en el análisis integral de los procesos mentales y la conducta de los seres humanos desde su enfoque individual y colectivo en diferentes eventos de la vida cotidiana. Su principal función es ayudar al hombre a entender sus procesos y a desarrollar soluciones que sean de ayuda para él y su entorno, valiéndose de otras ramas para comprender todos los factores involucrados: la biología, medicina, psiquiatría, sociología, educación, etc. Los psicólogos desde su definición se encargarán de analizar las diferencias grupales y sus comportamientos, comprender los procesos de la motivación, determinar los aspectos que influyen en el desarrollo de la personalidad, entender los sentimientos del ser humano según diferentes situaciones sociales individuales, explicar cómo el hombre aprende, trabaja, resuelve problemas, se comunica, siente y se relaciona con terceros. La psicología estudia los procesos mentales y la conducta humana basada en los fenómenos que tanto el hombre como la mujer experimentan a diario. Así que su enfoque es integral y va de lo macro a lo micro. Los tópicos de atención de la psicología son los estudios de la mente, el aprendizaje, su evolución por las etapas y el contexto sociocultural, el lenguaje y los procesos comunicativos, la conciencia y la inconsciencia, la inteligencia, el pensamiento y las estructuras mentales, la percepción y los canales perceptivos, la planificación, la inhibición y la monoterización, las emociones, los sentimientos. Sobre los estudios de conducta, el condicionamiento clásico operante, las implementaciones de refuerzo y el castigo, la conducta fisiológica, cognitiva y motora, las acciones u omisiones en situaciones cotidianas, los estímulos y las respuestas. En los estudios de la sociedad, el análisis psicológico de datos, el desarrollo del hombre en la sociedad, el funcionamiento y constitución de las instituciones sociales, la estructura de poder, los grupos sociales y su funcionamiento, los procesos comunicativos. Existen otros aspectos que estudia la psicología, sin embargo, los más representativos son los expuestos anteriormente, sobre todo porque la psicología funciona como esa ciencia auxiliar, que la psicología no tiene un objetivo en concreto, pero parte del principio de describir, explicar, predecir y modificar el pensamiento y la conducta humana, partiendo desde la individualidad y la colectividad. Los objetivos de la psicología: describir los procesos mentales y conductuales. La psicología se basa en el estudio y la descripción de la psiquis y de la conducta humana como resultado de los procesos individuales y colectivos que varían en cada persona. Gracias al proceso de descripción que se puede entender por qué un sujeto se desenvuelve de una manera u otra, ajustándose o no a cánones de normalidad. Algunos de los métodos empleados relacionados con este objetivo son encuestas, estudios, inventarios de autoinforme, la observación naturalista, los estudios del caso. Explicar el comportamiento y los procesos mentales, los psicólogos, más allá de describir, tienen que explicar el comportamiento humano y los procesos mentales, dando respuesta a todos los interrogantes que pueden surgir dentro de ella. Destacamos: ¿por qué el sujeto actúa de determinada manera? ¿Qué procesos mentales participan en el comportamiento de un sujeto? ¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad? ¿Cómo es el desenvolvimiento social? Los trastornos mentales. Predecir las formas de pensamiento a actuación del ser humano. La psicología busca predecir la forma en que los seres humanos actúan y piensan.
partiendo de estudios previos que permitan delimitar patrones de comportamientos que estén sujetos a cambios. Considerados los estudios realizados, los casos planteados y las teorías desarrolladas, la psicología permite realizar predicciones sobre el cómo, cuándo y por qué y para qué se presenta una conducta o se desarrollan procesos mentales, conociendo también los mecanismos subyacentes a los fenómenos psíquicos y sociales. Modificar el comportamiento individual. La psicología se plantea como una ciencia capaz de modificar comportamientos personales, abordando procesos y situaciones que delimitan el devenir de las personas con el propósito de alcanzar un nivel de bienestar individual y colectivo. Por este motivo, se puede afirmar que la psicología es una ciencia de control e influencia conductual que permite el desarrollo de procesos duraderos en el tiempo a nivel individual y a nivel social. La psicología es necesaria para abordar y atender los procesos psicológicos individuales, como la ansiedad, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, la psicosis, entre otros trastornos, mejorando así la calidad de vida del paciente. Los psicólogos ayudan a las personas a asimilar los cambios sociales que se presentan a diario, motivándolos a conocerse plenamente, a desarrollarse y a cambiar sus esquemas mentales, sin dejar al lado las relaciones interpersonales. En lo social y corporativo, la psicología, en sus diferentes ramificaciones, es importante porque ayuda a comprender la interacción entre las personas según el entorno sociocultural, facilita el desarrollo de los procesos pedagógicos, permite analizar los comportamientos de las instituciones sociales y la proyección de sus objetivos, permite diseñar estrategias de comunicación. ¿Qué nos encontramos al leer un caso clínico? ¿Cómo está redactado? Si bien esto hace referencia a la medicina, pero es importante a la hora de cuando uno tenga un informe, saber su organización y cómo poder entender y comprender lo que dice ese informe. Tenemos que un caso clínico es la presentación comentada de la situación de un paciente o de un grupo de pacientes. Se denomina caso por ser una realización individual de un fenómeno más o menos general. El caso es un modelo que ilustra algún componente clínico peculiar por su interés docente o por su singularidad o por su rareza. Tenemos entonces que el caso clínico es una descripción ordenada de los acontecimientos de un paciente en el curso de una enfermedad y de los datos proporcionados por los procedimientos diagnósticos, el tratamiento empleado y la evolución del enfermo. El caso clínico es una exposición detallada de los síntomas, los signos médicos, diagnósticos, tratamiento y seguimiento del paciente. El informe de un caso clínico puede contener un perfil demográfico del paciente y puede describir su situación sociocultural. La tipología según los datos manejados pueden ser duros o blandos. Duros es la información que se obtiene mediante pruebas complementarias, análisis, técnicas de imagen, electromedicina, etc. Y los blandos es la fuente de información que es del propio paciente mediante la anamnesis y la exposición física. Incluye la vivencia subjetiva y la situación socioeconómica cultural del paciente. Según el diagnóstico, tenemos básicamente que hay dos tipos de casos clínicos, el cerrado y el abierto. El cerrado en el que se ha llegado al diagnóstico final y el abierto sin un diagnóstico final. Los casos clínicos pueden presentarse en diversos formatos. El caso clínico clásico u hospitalario es el caso donde un paciente concreto del que se presenta la enfermedad actual, los antecedentes pertinentes y la evolución. Normalmente se concluye con el diagnóstico y el tratamiento y a veces con el seguimiento para juzgar el impacto en la salud del paciente de las pautas terapéuticas. El caso clínico con atención primaria reflejan el trabajo habitual del médico de cabecera y describen el proceso de la enfermedad, los eventos que constituyen la medicina general, es decir, el impacto en el paciente y en su familia y el proceso de atención, con aciertos errores, con aspectos personales relevantes a la situación. Serie de casos clínicos.
es la presentación de un grupo de pacientes que comparten el mismo diagnóstico o características para valorar la frecuencia de signos y síntomas, la evolución o el resultado de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas. En el relato del caso clínico es la descripción pormenorizada de la enfermedad de un individuo o de un grupo en el que se tiene en cuenta sus vivencias. Lo más importante no es la enfermedad en sí, sino las circunstancias en que se produce, las modificaciones que provoca en la conducta individual y familiar. La encrucijada clínica es la presentación consecutiva de un caso, primero por el propio paciente en forma de un relato de un caso breve y después por el médico de cabecera en forma similar al caso clínico clásico. La solución de un problema clínico es la presentación paso a paso del cuadro clínico ya resuelto del paciente. El caso clínico por error, con error, es la presentación de un caso clínico en el que se aprovecha la existencia de un error por acción u omisión para analizar el proceso que llevó a cometer ese error. No trata de culpabilizar, sino de determinar los problemas de calidad que hicieron posible ese error. El reporte del caso clínico tiene los siguientes componentes: el título, el resumen, la introducción, la presentación del caso, la discusión y las referencias. ¿Qué información se consideran en cada caso? Se encuentra la anamnesis, que son los datos completos: el sexo del paciente, lugar de residencia, profesión, si tiene alguna influencia sobre el origen del cuadro o su desarrollo, evolución, etc. Antecedentes personales, todos los datos de enfermedades, alteraciones, problemas anteriores, cirugías previas, tratamientos, antecedentes familiares de interés. Enfermedad actual, describir la historia del proceso con detalle, ya que es el punto de partida del caso clínico. Importante, no ofrecer datos concretos que puedan servir para identificar al paciente. La exploración física debe ser detallada e incluir los datos que resulten pertinentes para el caso, evitando utilizar reglas que tan habituales irrumpen en la historia clínica. Se redacta en forma narrativa. Las pruebas complementarias es recomendable ofrecer todos los datos de una manera ordenada y para ello resulta útil describir los hallazgos de cada prueba en un párrafo aparte con viñetas. Deben citarse todas las pruebas realizadas. Si los resultados están dentro de los parámetros normales, no es necesario reproducirlos y bastará con consignar este extremo. El diagnóstico, tenemos el diagnóstico de sospecha, es el primero en formularse y se basa en los datos iniciales o la evolución del proceso. El diagnóstico diferencial, en muchos casos será preciso estudiar cuáles son las enfermedades posibles y descartarlas basándose en diversos parámetros. El final o definitivo, es importante explicar cómo se ha llegado a ese diagnóstico basándose en los síntomas, la evolución y la eficacia o ineficacia del tratamiento. El tratamiento de evolución, esta parte es el núcleo principal del caso y debe ser relatado cronológico del proceso de enfermedad, del tratamiento instaurado y de la evolución y la respuesta del paciente a dicho tratamiento. Es importante describir el tratamiento citando los principios activos utilizados, el modo de administración, la posología, la duración del tratamiento. Si es preciso, se pueden incluir los resultados de las nuevas pruebas complementarias realizadas al paciente que sean pertinentes para ilustrar la evolución o el resultado del tratamiento. Si se ha realizado una interconsulta con otro servicio o departamento, también debe mencionarse. Finalmente, si es posible, cabe relatar la evolución posterior, las revisaciones y el estado actual del paciente. En la discusión tenemos que, al contrario que el resto del caso clínico, la discusión se redacta en presente y puede dividirse en dos apartados fundamentales: la descripción general de la enfermedad o alteración descripta y la justificación del interés del caso clínico presentado. La parte dedicada a la descripción de la enfermedad debe hacer un recorrido rápido pero preciso de esta, ofreciendo los datos más relevantes y característicos. En cuanto a la justificación del caso, debe argumentarse con datos concretos, su interés. Son los casos con síntomas inusuales, con respuestas atípicas al tratamiento. Bien, acá vamos a presentar un caso, pero relatado en primera persona, es decir, desde la propia
paciente, no es un informe como estábamos viendo en la descripción, pero sí en primera persona con lo que le está sucediendo. Y dice: mi vida y más ahora ha sido y es un sufrimiento continuo. Solo me encuentro verdaderamente a gusto con mis padres, porque sé que ellos me aceptan como soy y no van a entrar en valoraciones o juzgarme por lo que hago o digo. Cuando estoy con mis compañeros o compañeras de trabajo o mis jefes o jefas, tengo miedo a mostrarme completamente, a parecer débil o poco interesante, y esto les lleve a tener una mala impresión de mí. Una de las situaciones típicas que peor llevo son los lunes a primera hora en una reunión de equipo. Antes de empezar se me pone una angustia en el pecho con palpitaciones, sudores fríos, temblores musculares que me paralizan y me bloquean. Imaginarse el domingo por la noche es un suplicio que no se lo recomiendo a nadie. Me paso la mayor parte de la noche pensando en lo que voy a hacer, el ridículo, o que me voy a bloquear o no voy a saber reaccionar. Si me preguntan, no voy a saber responder correctamente y van a pensar que soy una incompetente. Menos mal que el recurso al maquillaje y echarme el pelo hacia adelante nunca falla y disimula a la perfección. Si me ruborizo o me pongo roja como un tomate. Además, cuando voy en el colectivo me siento muy observada, convirtiéndose en una situación muy humillante y embarazosa. ¿Cómo me gustaría dejar este trabajo y poder evitar estas situaciones? Sí, pero sigo en él para no defraudar a mis padres. No voy a mentir, los restaurantes, bares, pubs, discotecas, no los suelo frecuentar. Y las veces que lo he hecho, he procurado tomarme un vino o una copa de más porque tengo miedo de ser aburrida, de no cumplir las expectativas que los demás tienen de mí, para perder la vergüenza y desinhibirme un poco. Reconozco que alguna vez se me ha ido de las manos y claro, al día siguiente vienen los arrepentimientos. En cuanto a las relaciones sexuales, si ya de por sí me da vergüenza hablar con los hombres, desnudarme delante de ellos es un suplicio. Si algo tiene que suceder, mejor con la luz apagada. No suelo disfrutar, estoy más atenta en complacerle y dejar el listón bien alto en vez de centrarme en mí misma. Y aún está por llegar el día que me atreva a ir a una tienda a devolver un artículo defectuoso. No podría soportar la mirada del dependiente y sus sospechas de que he sido yo la culpable. Si hay que hacer una compra, mejor hacerla por internet. Mi gran aliada y excusa. Ojalá pudiera controlar todo aquello que me rodea. Acá la idea con lo leído y escuchado del relato en primera persona de esa paciente que le está pasando, traten de analizar y pensar qué puede ser lo que le está pasando, qué trastorno, qué dificultad está teniendo esta persona. Antes de dar vuelta a la hoja, traten de pensar y analizar. Y una vez que logren dar una definición, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a seguir con la página que sigue, en donde vamos a hablar de lo que le está pasando a esta mujer. Es el trastorno de ansiedad social, la abreviación TAS, también conocida como fobia social. Es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente a una o más situaciones sociales por temor a que resulten embarazosas. Este temor puede ser desencadenado por el escrutinio percibido o real de otras personas. Los síntomas más característicos de la fobia social: el miedo intenso y persistente a dos tipos de situaciones. Ante la actuación, que son situaciones en las que el individuo tiene que realizar alguna actividad ante los demás, y ante interacciones sociales. Hay una alta sintomatología de ansiedad
incluso puede llegar a padecer ataques de pánico al experimentar o anticipar las situaciones temidas, esa ansiedad anticipatoria. La percepción de estar siendo observada y el temor a la evaluación negativa de su actuación o de la ansiedad como humillante o embarazosa. Cuando no pueden escapar ni evitar una situación, emplean conductas defensivas, silencios largos, tartamudeo, volumen bajo de voz, muecas faciales, retorcimiento de manos, postura rígida, encogimiento postural, expresión facial pobre, sonrisa o sonrisa inapropiada. Alta interferencia en la vida de la persona, deteriorando su calidad de vida. Los fallos de memoria, confusión, dificultad de concentración, atención selectiva a los aspectos negativos que se atribuyen como fallos propios, el recuerdo selectivo de las relaciones interpersonales negativas. El temor a no saber comportarse de un modo adecuado o componente de miedo a decir cosas sin sentido embarazosas, temer a ser visto como ansioso, débil, incompetente, inferior, poco interesante, poco atractivo o estúpido. Temor a manifestar síntomas de ansiedad, rubor, sudoración, temblor de las manos, bloqueo, vómito, ataque de pánico, que puedan ser vistos por los demás e interferir con la actuación. La respuesta fisiológica, la tensión muscular, el rubor, las palpitaciones, el sudor, náuseas, sensación de vacío en el estómago, temblor en las manos, en la voz. La respuesta emocional, los sentimientos de vacío, despersonalización, soledad, tristeza. Hipersensibles al rechazo, la desaprobación y la crítica, los sentimientos de inadecuación social, personal, etc. Y ahora nos preguntamos, ¿qué no es una fobia social? La timidez no es una fobia social. La fobia social es más crónica, grave e interfiere más y no suele retirarse con el paso del tiempo. Tampoco el trastorno de la personalidad por evitación no es una fobia. El patrón más generalizado de la inhibición social asociado a más ansiedad social, más deterioro, mayor déficit y mayor comorbilidad con otros problemas. El trastorno esquizoide de la personalidad, la presencia de desinterés por las relaciones sociales frente a las personas con fobia social que sí desean tener contactos sociales y sentirse cómodos en este contexto. ¿Qué no es fobia social? En el trastorno depresivo mayor, los síntomas fóbicos y la evitación social pueden ser una consecuencia de la depresión en estos casos. En la fobia social no antecede la depresión, el trastorno de la conducta alimenticia. La evitación social solo se relaciona con los comportamientos de alimentación y el control de peso. El trastorno disfórmico corporal. Los temores sociales se vinculan solo a la opinión sobre la propia apariencia física o a un defecto físico imaginario. Y para dar al cierre a esta primera clase, vamos a leer qué significa el psicoanálisis. Y cada uno puede dar su propia definición. El psicoanálisis es el arte de poner palabras donde había un dolor mudo. El psicoanálisis es el arte de encontrar un sentido que saque la angustia. El psicoanálisis es el arte de permitir que alguien se ponga de pie y camine después de cosas tan tremendas como la muerte o un desamor. El psicoanálisis es un arte y un viaje que recorren juntos el analista y el paciente, un viaje por el infierno personal del paciente. Acompañamos a alguien en su infierno para ver si lo podemos sacar de ahí. Palabras de Gabriel Rolón.